una ciudad convulsionada. Una ciudad muy bonita, marcada por una violencia descarnada que se vivió. Una ciudad con unas características culturales de conseguir dinero fácil. Ese famoso dicho fue terrible como sentencia y es: mi hijo consiga dinero honradamente, pero si no, consígalo. La ciudad tenía una cantidad de ejércitos ilegales, cada uno haciendo gala de mayor sevicia y de mayor capacidad para hacer daño. Necesito que vengas para que vos estés tranquilo, papito. Que vos estés tranquilo donde estés, mi amor. Estés tranquilo. La policía y el ejército no se quedaban atrás en la idea de que a los bandidos había que combatirlos con las mismas armas. Y en cosa de 20 años, 1960, 1980, Medellín pasó de pueblo a ciudad. Hablando del tamaño demográfico, o sea, mucha más gente, y en fenómenos comerciales ilegales que fueron tomando fuerza poco a poco. Se sabía que había algo turbio y lamentablemente esta sociedad fue muy permisiva con eso y muy participativa. La versión periodística siempre es muy parecida a la realidad, pero nunca al abandono que tiene que sufrir un campesino hoy en día, sobre todo la parte rural. La televisión regional nació con Teleantioquia en este país, pues Teleantioquia fue el primer canal regional y el Informativo de Antioquia fue el primer noticiero regional en el país. Primer noticiero de un canal regional. Y es curioso que nos haya tocado empezar a hacer televisión regional en una década tan complicada, tan difícil, tan sangrienta, digámosle, como la época de los años 80. Una ciudad de contrastes y de contradicciones y de seres humanos contradictorios. Pronto los que se metieron en ese camino se dieron cuenta dónde había cultivos de coca y empezaron a explorar y de pronto explotó aquí en Colombia el narcotráfico, que creció calladito y digamos la sociedad y el gobierno estuvieron de espaldas a eso sin darle mucha importancia hasta que eso tomó tanta fuerza que se le salió de las manos al gobierno, a la sociedad, a todo el mundo. Percibíamos una sociedad profundamente corrupta, profundamente maligna. Y solidaridad a sus queridos hijos, hermanos y demás familiares y allegados, lo mismo que a todos los entes políticos y sociales en los cuales el señor Jiménez Martínez prestó sus invaluables servicios. Artículo 4. Y el propósito era defender los derechos de los periodistas y manejar los aumentos salariales y toda esa cosa. Decidimos que debíamos fundar pues esta cooperativa de manera que lográramos manejar nuestro propio medio de comunicación, estar comprometidos con la verdad,
y buscar la verdad e investigar y no ser reproductores de boletines de prensa oficiales. Lo que yo entendí era que éramos la voz de la gente que no podía hablar, ¿cierto? Nosotros solo teníamos televisión nacional, solo teníamos televisión, 2 canales en Bogotá, y quien quisiera hablar, quien quisiera contar su historia, si quisiéramos contar la vida de nosotros, era la oportunidad. Entonces nos convertimos en esa voz y en ese espejo de nuestra propia región. Concebimos que el periodismo es un servicio a todos los sectores de la comunidad y la información un bien común. Nuestro principio, el servicio a la verdad. No nos anima el sensacionalismo. Creemos que ante todo está el respeto y sobre todo el respeto al dolor. Nuestra principal motivación no es tanto informar primero, sino informar mejor. Y existía el área que nosotros llamábamos policía. Y cubrir policía era uno encargarse de las noticias de homicidios, de accidentes de tránsito, de problemas de guerrilla, de enfrentamientos armados, todo lo que tuviera que ver con armas y con delincuencia, y con accidentes, con muertes trágicas. Vivíamos una sociedad profundamente corrupta, profundamente maligna, en ese sentido, ¿cierto? Todo lo que nos habían hablado de un país bonito y eso, se caía por el suelo por sí solo. Nosotros a través de eso, ¿qué hacíamos? En las canciones hablábamos de eso. Un ejército de caínes marcha, marcha sueldo. Los niños de la guerra gritan, déjenos en paz. Una necesidad de... Nosotros no le estamos diciendo a la gente que se vaya. La gente tiene miedo. El mismo ejército en los retenes lo ha anunciado que va a barrer con toda la población porque es colaboradora de la guerrilla. Nosotros lo que no negamos es, nosotros sí estamos en la región, eso no lo negamos, el ELN está en la región, eso no lo estamos negando. Pero ya que estemos echando la gente hacia afuera, eso sí es falso, eso sí es falso. Saber que había que ir hasta tal lugar, que había que buscar, que había que pelear, entre comillas, para obtener la información. Entonces, para mí eso se convirtió en algo de que tenía que ser, que yo lo debía lograr, que había que conseguirlo como diera lugar. Entonces nosotros todos corrimos con lo que teníamos encima. Bajaron, nos quemaron las casas, hicieron lo que Gana les dio en el caserío. Se llevaron todo, lo que valía, lo que no valía, lo quemaron. Y después salieron unos muchachos que era uno huerfanito y el otro era primito. Y los mataron desgollados en la cancha. Una historia dura para la ciudad, para nosotros. Estaba entre nosotros, común y corriente, o sea, digamos, aquel fenómeno del narcotráfico inicialmente no generaba resistencia. La gente vendía y compraba sus casas, les pagaban en efectivo y la gente no tenía resistencia. Yo sabía dónde había peligro, dónde no debía meterme, dónde no debía ir, y yo con las ganas me iba. Y yo tengo que averiguar. Márgara, no se vaya a meter por ahí, que ahí están los paras y se la cogen, y yo no sé qué, yo tengo que ir a hablar con ellos. Si me quieren matar, saben dónde vivo, saben dónde trabajo. Ya me hubieran matado, ya me hubieran hecho. Yo hice algunos trabajos directos y uno llega de esas regiones con el corazón partido, porque el Estado realmente, después de que suceden esas cosas, jamás hacía presencia, ¿no? En ese momento nosotros no queríamos hacer nada por la sociedad, la detestábamos y la odiábamos, ¿cierto? Por lo que estábamos viviendo en ese momento, los jóvenes eran infravalorados, los jóvenes eran basura humana prácticamente, eran desecho social. Los estaban matando en las esquinas, los estaban encontraban en los basureros tirados y a la sociedad era
indiferentes frente a eso, ¿cierto? Desde el arte éramos antisociales, estamos haciendo un rechazo a toda la sociedad tradicional que nos estaba tocando vivir, ¿sí o no? Con la policía yo cada rato tenía muchos problemas, inclusive cada que me mandaban a mí a cubrir una marcha lo primero que me decían es que vas a cubrir esa marcha pero comportate bien. ¿Por qué? Porque los del ESMAD hacían una rueda acá, cuando cogían un estudiante, uno de la protesta, lo metían allá en la mitad y empezaban a darle palo, a darle así. Entonces llegaba yo y iba uno a mostrar allá y eso no les gustaba a ellos. A pesar de que uno sentía el dolor de la gente, vivía el dolor de la gente, teníamos que ser duros para no llegar a sufrir tanto con eso. Nos tocaba varias veces ir inclusive en helicóptero, Puerto Nare, a recoger cadáveres. Llegaba el helicóptero, subían y vuelva y se enfermaba uno y todo, pero tenía que ser fuerte, quisiera o no quisiera, si quería estar en esa profesión. Y ya de pronto de manejar los mismos nervios, ya uno, o ya eso se vuelve como una costumbre, el ver las bombas, las masacres, ya uno se acuesta y ¿a qué hora sonará la otra? Ya se prepara uno psicológicamente para aceptar estas cosas. No cubrir tragedia y todo, no salir a una parte donde está la gente descompuesta, llorando, eso lo deja uno, de todas maneras, es muy maluco, pero de todas maneras hay que estar ahí para colaborarle a la comunidad en lo que ellos más pueden necesitar. Pero cuando la cosa se pone difícil y el Estado anuncia que va a extraditar a los grandes narcos, entonces ellos crean lo que denominamos narcoterrorismo, una forma de lucha usando como arma el terror, pues. El tipo armó una guerra contra los medios que lo estaban desenmascarando y a los que no logró amedrentar, sencillamente se convirtieron en protectores y gente que le tiró incienso, pues digamos, por decir algo. Y yo quisiera que los señores periodistas de la capital de la República hicieran en algún momento una visita a los barrios, a los municipios del departamento de Antioquia, para que ustedes piensen y se traigan una completa y seria información de lo que realmente sucede en el aspecto político en ese departamento. Esa bomba explotó antes del último sol. Esta generación está en peligro, se siente en el aire, ya se sabe. Digamos, en mi condición de programadora, pues hubo que cambiar toda la parrilla de programación para extender el noticiero porque era de obligación pues, hacer el cubrimiento. Y la hicieron explotar justamente cuando la gente estaba saliendo de la corrida de toros, la Macarena. Es que Colombia tiene que entender que estamos en guerra. De hecho, la ley reconocía al periodismo como una profesión de alto riesgo y muchos colegas se jubilaron muy temprano por eso. Se usaba mucho, por ejemplo, secuestrar periodistas para darles cubrimiento o información sobre un suceso noticioso. Entonces, muchos de nuestros colegas fueron secuestrados. Oiga, La Serna, ¿usted sabe manejar armas de fuego? No. Pues aprenda, huevón, porque lo vamos a matar. Me dice un compañero, te llamaron al teléfono. Dijo, no, ya, mira, es una llamada que tienes. Pasé y era un miembro del grupo de los extraditables de Pablo Escobar. Usted que vuelve a hablar de narcotráfico, hijo de puta, y se va a morir malparida. Y tiró el teléfono. El objetivo era sembrar el miedo en Colombia para que el gobierno derogara el acuerdo
el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos. A comienzos de los años 90, finales del 80, llegamos a superar los 5.000 muertos en un año. Es decir, era una matazón terrible. Para asesinar creo que no se puede tener alma. No de otra manera se explica uno tanta sevicia. Hay guerra sucia en Colombia, hay guerra sucia y la esconden. Estudiantes muertos por protestar, periodistas muertos por denunciar. Nos decía, y eso le aprendí yo mucho, cuando Luis Alirio dijo que nosotros como medio de comunicación no debíamos de estar ni con la guerrilla, ni paramilitares, ni ejército, ni nada, sino que uno tenía que estar siempre con la comunidad. De Copercol. Tiempo. 5, 4. Son las 9 de la noche, 10 minutos. Usted está aquí porque yo quiero ese noticiero. Y ese noticiero ha sido bueno con Antioquia. Estas fueron las palabras que le dijo Pablo Escobar Gaviria al director de informativo de Antioquia, Luis Alirio Calle, el periodista que estuvo hablando con el hombre que hoy es la noticia en el mundo. A 7 años de persecución, de atropellos y de luchas, deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir a la paz de mi familia, a la paz de Colombia, al fortalecimiento del respeto por los derechos humanos, al fortalecimiento del poder civil y al fortalecimiento... Yo le mandé una carta a Escobar pidiéndole la posibilidad de entrevistarlo donde él dispusiera. Y bueno, yo pensaba que eso lo hacía cualquier periodista y que él no le contestaba a nadie, y yo nunca esperé respuesta de esa carta. Sin embargo, me llegó una carta de Escobar diciéndome que él se iba a entregar y que sus abogados habían decidido que en esa entrega no iba a haber sino un periodista, y que ese periodista era Luis Alirio Calle, porque él consideraba, y sus abogados, que el noticiero que hacíamos era un noticiero defensor de los derechos de la gente, de los derechos humanos, y que habíamos tratado con rigor periodístico el tema de ellos. Es increíble, es desconcertante. La muerte nunca logró encontrar, a pesar de la cotidianidad y del acostumbramiento que hoy tenemos, el sitio adecuado para quedarse e instalarse. Todavía nos repulsa y nos produce asco que el hombre sea capaz de ser tan salvajemente brutal con su congénere. Lamentablemente, nosotros nunca hemos tenido como un espíritu administrativo, y en un momento determinado no supimos cómo era todo eso, teníamos que llamar gente de afuera para que gerenciara, y bueno, lamentablemente pues vino la debacle y se quebró la cooperativa, pero creo que se marcó un hito, sobre todo en la parte informativa. ¿Qué pasó con el archivo de Copercol? No teníamos noticia qué había sucedido, Copercol se había acabado, nadie daba respuesta. Cuando se liquidó la cooperativa, le pedimos al gerente liquidador que el archivo se lo regaláramos a la universidad, una universidad pública que quedara en poder de la ciudad. El tipo dijo que no. Menos mal llegó don Ignacio Restrepo, lo compró y lo guardó durante 21 o 22 años. Para que hoy esté en el Laboratorio de Fuentes Históricas, producto de su donación. El archivo audiovisual preservado es la memoria de una sociedad. Es un material valiosísimo, valiosísimo. Tan valioso es que no solo nos interesa a nosotros aquí, sino que han venido de distintas partes del mundo. A mí me parece que tener sentido de la historia es muy importante. Nosotros apenas estamos aprendiendo a entender digamos que en nuestra cultura, en nuestro entorno, que el sentido de la historia es básico para no repetirla. El archivo comunitario, el archivo popular es demasiado importante, ¿cierto? Porque hay una memoria oficial que permite
¿Qué otras voces de TNI en esos discursos? Permite visibilizar otros fenómenos, otros procesos históricos que han sido acallados y silenciados o han sido olvidados o ignorados. Lo valioso de ahí es que eso nos está diciendo qué clase de sociedad deberíamos ser, por qué llegamos a eso y qué nos dice que algo similar no nos va a volver a pasar. Entonces, hay ahí un documento valioso en un montón de tiempo que pudo recoger algo que empresarialmente fue también histórico y de resaltar, y es una cooperativa de periodistas que logró vivir y sobrevivir casi que unos 30 años, digamos, por lo menos. La única cooperativa de periodistas de la que yo he oído hablar en este país, pues, actuando como una empresa y participando directamente en un medio de comunicación como este.